y a toda la familia en la fe, a Ociel y Rebeca, Dios me les bendiga grandemente, que la gracia de Dios esté siempre con ustedes y gusto de verles aquí en su casa, la casa de nuestro Dios. También pues nuestra hermana con su hija, Dios me le bendiga grandemente. Gracias por traernosla, viene desde un poquito lejito hasta aquí para traer a su mamá y qué bueno, gracias porque nos las trae aquí. Nos hace falta cuando no las vemos, ¿no es verdad? Así que damos la mano de bienvenida a todos ustedes y los demás familia, bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos inmediatamente a ir a la palabra de Dios, ir a la Biblia. No sé si lo anunciaron, pero tengo que anunciar esto. ¿Lo anunciaron, Francisco, lo de mañana? No se anunció. Bueno, mañana hay que anunciarlo. Va a haber una constituency. ¿Cómo se traduciría eso al español? Una junta constitutiva. Exacto. Entonces va a haber una junta constitutiva con relación a la escuela de East Valley. Van a cambiarle el nombre y hacer algunas cosas más allí. Y van a estar aquí mañana. Lo que van a estar representando va a ser Francisco, su esposa y Juan. Van a estar allí presentes representando a la iglesia. Y pues solamente para que ustedes sepan de que esto se va a llevar a cabo. Porque la escuela también pues es la que nos queda a nosotros cerca y hay varios niños de aquí de la iglesia que van a esa escuela. Entonces pues ahí siempre es bueno saber lo que está pasando alrededor de nosotros con las instituciones de la iglesia. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, a ir a Marcos capítulo 2 versículo 27. Así que acompáñenme al libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Pero antes de leer la escritura, vamos a orar. Oramos. Padre Santo, te damos tantas gracias porque tu palabra nos muestra la verdad. Te damos gracias porque hasta aquí tú has guiado y tú has conducido a tu pueblo desde el antaño. Y hasta aquí tú nos has guiado y sabemos que tú vas a seguir guiando a tu pueblo hasta la eternidad. Ahora que vamos a abrir tu palabra, queremos que seas tú que nos hables, Señor. Me escondo detrás de la cruz. Pasa cabrón de cielo sobre mis labios y que hable palabra de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. El tema para hoy es un día apartado desde la creación. Y ya pues con la música que tuvimos, con la lectura y con el tema, pues ya saben de qué voy a estar hablando. ¿De qué? Del sábado. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí en Marcos, capítulo 2, versículo 27. Y para darle un contexto, antes de que leamos esto, habían acusado a Jesús de haber transgredido el sábado por estar tomando espigos, estar tomando pues comida de del árbol. Entonces, básicamente estaban trabajando al estar recogiendo, pero era para comer, no era como que lo iban a vender. Si no estaban fuera y estaban pues agarrando la fruta del árbol y entonces estaban ahí comiendo. Y entonces esos fueron los discípulos de Jesús y comenzaron entonces a estar hablando acerca de él, de cómo es posible de que puedan estar haciendo estas cosas en el día sábado. Y algunas personas utilizan estas lecturas de la Biblia y otras más para hablar de que pues Jesús no estaba de acuerdo con el sábado. No, Jesús realmente lo que no estaba de acuerdo era en la manera en cómo los judíos en ese momento estaban haciendo con el sábado. Por lo cual él viene y al aclarar algo con ellos, él viene y dice lo siguiente en el versículo 27. Les dijo: el día de reposo fue hecho por causa
personas, y bueno, esto comenzó desde el siglo II después de Cristo, a los cristianos se les estaba persiguiendo y muchos de los que estaban persiguiendo a los cristianos eran judíos. Es decir, la primera persecución hacia los cristianos fueron los judíos. Y recuerden que los mismos judíos fueron los que aprisionaron a Jesús y lo crucificaron. Y después de eso, pues todo el que seguía y predicaba de Cristo, los judíos fueron los que comenzaron ahí a perseguirlo y a matarlo. Entonces, ¿qué pasa? Llegó un momento en la historia de la iglesia que trataron de buscar manera de diferenciarse con los judíos de los cristianos. Y lentamente en la iglesia comenzó a entrar algunas, y lo que están llegando los miércoles, estamos aprendiendo esto en la profecía, y vimos allí cómo Dios tuvo desde el siglo I habló lo que iba a pasar durante todos los siglos siguientes. Y habíamos estudiado de que llegó un momento en el cual la historia de la iglesia comenzó a introducirse creencias cerradas. ¿Y qué hacían las personas? Pues ellos tomaban y iban el domingo a adorar y también el sábado. Entonces, por ningún momento en el cual no saben que vamos nada más a estar pues el domingo. Pero realmente eso fue ya en el siglo II, cuando ya todos los discípulos de Jesús habían fallecido. El último fue Juan, que murió en el 94 alrededor. Ese fue el último que murió. Y después de allí, pues algunos de los cristianos, pues entonces comenzaron. Pero siempre hubo un grupo que estaba guardando el sábado, siempre hubo un grupo que estaba observando lo que Dios había enseñado. Para los judíos, si usted le pregunta por qué ustedes guardan el sábado, ellos le van a responder que fue lo que Dios le dijo en el Sinaí. Es un mandato que Dios le mandó a Moisés allí en el Sinaí. Pero nosotros los adventistas entendemos el sábado desde más allá del Sinaí. Nosotros creemos, como dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2 dice lo siguiente en el versículo 1 en adelante. Dios creó el mundo y Él tomó su tiempo para crear todas las cosas. Y fue a tarde de la mañana, el primer día creó, separó la luz de las tinieblas, y vino, hizo las aguas, hizo los animales, hizo los peces, todo lo que Él hizo. Y en el último día, el sexto día de la creación, entonces viene y crea al hombre. Pero lo interesante es que todas las personas están, si vamos a la palabra de Dios, es imposible negar el hecho de que dice que
y lo vamos a estar leyendo. Está ahí mismo más adelante en el siguiente versículo. Dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día que séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo que, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo único que Dios creó el séptimo día fue el día. En el séptimo día, el sexto día, él terminó su obra, y el séptimo, entonces entrando el séptimo día, él viene y dice, este día es un día especial. Este día será por siempre bendito, y este día será santificado. Y saben, la palabra allí en hebreo para santificar es la palabra kadosh. ¿Qué es lo que significa? Yo creo que yo lo he hablado, lo que viene los miércoles, por eso es importante venir los miércoles. Yo he hablado de este concepto de kadosh. ¿Alguien se acuerda qué significa kadosh? A ver, los estudiantes de los miércoles. Cuando estábamos hablando, fue hace mucho, hace ya como 4 meses, comenzamos al principio. Y ese señor mirando. ¿Ah? No fue la semana pasada. Fue cuando comenzamos el primer capítulo, leyendo el primer capítulo de Apocalipsis, cuando habla de que Dios es un Dios santo. Entonces, es la misma palabra que se utiliza para santificar. Y la palabra kadosh significa es apartado. Algo, y Dios mismo nos manda que también seamos santos. Dios nos llama una nación santa. Y es la misma palabra kadosh para santo y para santificar. Cuando Él santifica el día, Él aparta ese día y lo hace especial. Lo hace especial. Y es interesante porque Él viene y toma el día y le señala entonces a Adán y Eva lo que tienen que hacer. En el sexto día, Él crea al hombre y a la mujer. Después de crear al hombre y a la mujer, le da un trabajo. Le dice, ustedes tienen que pastorear esto, tienen que señorearse esto, multiplíquense, le mandan también a multiplicarse. Y le dice, ustedes están a cargo del mundo que yo he creado. Este mundo lo creé y ustedes van a estar a cargo de él, de cuidarlo, de que todo esté bien. Pero cuando ya termina de darle su tarea a Adán y Eva, entonces viene y lo llama. Le dice, pero ven ahora conmigo. Sentémonos un rato. Hoy es un día para descansar. Ya yo terminé mi trabajo, ya yo terminé mi labor, pero yo quiero que ustedes vengan conmigo, nos sentemos a descansar. Nos sentemos y yo quiero algo con ustedes. Yo quiero que toda la semana en este día nos reunamos. Que toda la semana podamos venir y orar. No significa que Adán y Eva no hablaban con su Padre Celestial, con Dios, con el Dios Creador, otros días. Pero el día apartado que Dios dejó para que sea bendecido, para que sea honrado, fue ese día. Así que Él le dejó una cita que iba a ser semanalmente, un encuentro, un appointment, para estar todas las semanas, un día especial. Los demás días son importantes también, y los demás días, pues también, ellos iban a tratar de estar en comunión con Dios si se podía. Pero ese día, el séptimo, iba a ser especial. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, que es donde más se ve, o no donde más se ve porque se ve en otros lugares, lo del sábado, pero está ahí en los 10 mandamientos. Entonces la gente dice, oh, no, Dios lo mandó y lo ordenó en los 10 mandamientos. Es interesante cómo Dios lo pone
mandamientos, los cuales pues se le conoce de esa manera, pero me gusta más decir las 10 promesas que los 10 mandamientos. Porque si se fijan bien en cada uno de los mandamientos, que me gusta decirle mejor promesas, están todas en futuro. No codiciarás. Ninguno de los mandamientos, eso lo vamos a hablar en otro momento, pero ninguno de los mandamientos realmente está en modo indicativo. No hagas esto. No, está en no lo vas a hacer. Está todo en futuro como una promesa que Dios le da. Cuando estés conmigo, tú no vas a hacer esto. Más que uno mandato, es
Yo he escuchado a varios diciéndole a tu papá, dijiste que no me mentiste y están mintiendo. Hay muchos padres y madres que también mandan a sus hijos, sí, vayan a la iglesia, y no van ellos. Le dicen, oh, estudiaste la Biblia, estudiaste tu lección, pero no lo estudias tú. O cuando estás más chiquito, con ellos. Dios, el Padre perfecto celestial, nos mostró lo del sábado con su ejemplo. Sin estar cansado, sin hacer más nada, pudiendo hacer otras cosas, él simplemente se sentó con sus hijos. En ese momento nada más estaba Adán y Eva, a descansar con ellos, a contemplar lo que había hecho. Y es interesante, dice Éxodo, versículo 8, dice, trabajarás 4 días, 6. Así que nosotros los americanos no podemos ser vagos. No podemos ser vagos, porque Dios nos manda que descansemos un día, los demás días hay que trabajarlo. Dice, trabajarás 6 días y harás todo lo que tú quieras hacer, toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Es mi día, dice Dios. Este día no es tuyo, es mío. Y dice, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu vez, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y qué. ¿Saben? Es el único mandamiento o promesa de ahí, de los 10, que hace una conexión directa a la creación. Viene y dice, y es bien claro, dice, el séptimo día es mío, lo vas a santificar, lo vas a guardar. ¿Por qué? Porque yo te lo enseñé desde el principio. Yo te di el ejemplo. En 6 días yo hice todo. En 6 días lo hice todo. Y dice, y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día séptimo y lo santificó. La misma palabra, lo bendijo y lo santificó. Está exactamente lo mismo que dice en Génesis 2. Lo mismo, está de la misma manera. Ustedes leen
bautistas, Christian Connection, Conexión Cristiana, un grupo que todavía creo que hay iglesias de ellos. Y era un grupo modelado de diferentes iglesias. Y cada uno de ellos tenían sus propias creencias, su propia doctrina. Así que la iglesia, una vez que ya comenzaron a predicar esto, cuando ya vieron que no venía, Jesús no llegó en el año 1844, como se había estado estudiando y predicando. Entonces muchos de ellos intentaron volver a sus iglesias donde estaban antes, pero allí no les recibieron. A nadie recibirlo, entonces dice, bueno, pues vamos a quedarnos nosotros. Y ahí comenzaron allí a estudiar la palabra, a estudiar juntos, pero había un problema, y era que cada uno de ellos venían de iglesias diferentes, con creencias diferentes. Y la mayoría, por no decir casi todos, no creían en lo del sábado. La primera mujer, así que ellos tuvieron que ponerse en convenio, estudios largos de la palabra de Dios, que duraban horas y horas y se reunían cada semana. Ellos le llamaron, fueron por 2 años, estuvieron haciendo la convención del sábado. Entonces, y en esos 2 años, ellos se reunían, los primeros pioneros, todos los sábados a estudiar la Biblia y a ver allí lo que decía la palabra de Dios con respecto a la doctrina, con cuál íbamos a quedar, qué íbamos a creer como grupo, porque cada quien venía con algo diferente. Entonces, sí, espérense, está bien lo que tú crees, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Y allí comenzaron entonces a estudiar la palabra de Dios. Pero hubo una mujer que fue la que introdujo el concepto de sábado. Y esta mujer es Raquel Oates, también se le conoce como Raquel Preston. Y ella pues venía de la iglesia bautista del séptimo día, que hay todavía un grupo de bautistas, no son muchos, pero hay un grupo de bautistas del séptimo día. Y ella pues guardaba el sábado, creía en el sábado. Y ella entró, y eso fue antes del chasco, entró a una iglesia donde estaba predicando la segunda venida de Cristo. El pastor estaba hablando acerca de los 10 mandamientos, de que tenemos nosotros que prepararnos. Y el pastor se llama Freddy Weller. Y cuando ella ve y escucha al pastor predicando, estaba emocionada. Pero ellos estaban reuniendo los domingos y dice, pues espérate. Y cuando terminó el culto, cuando terminó ya el servicio, ella se acercó al pastor y le dijo, mira, yo tengo una pregunta y un interrogante. Usted estaba ahí hablando de que tenemos que prepararnos para la segunda venida de Cristo, que tenemos que utilizar los 10 mandamientos y verlo como un espejo para nuestras vidas, pero ustedes están obviando el número 4. Esto fue una hermana de la iglesia, que venía de otra iglesia. Ella ni siquiera ni era pastora ni nada por el estilo, pero ella creía en su corazón que esto era lo que teníamos que hacer. Y el pastor Freddy Weller comenzó y no se quedó así lo hacemos como hacen muchas personas. Esto es lo que yo he creído y no cambió nada. Así que el pastor escuchó lo que estaba hablando la mujer. Él nunca se había puesto a pensar de por qué se reunían los domingos o no. Él simplemente pues así lo hacía. Y él comenzó entonces a estudiar la palabra con esta señora. Y estudiando fervientemente y buscando por todos lados, digo, pero esto es una verdad tan clara en las escrituras, ¿cómo es que yo no lo he visto? Así que este pastor comenzó en su congregación a predicar acerca del sábado. Y muchos pues creyeron en la palabra y muchos se hicieron también guardadores del sábado. De allí, de su congregación, pues salieron una persona que publicó un folletito. Era algo bien sencillo, publicó el folletito hablando acerca del sábado, la verdad del sábado, todo lo que teníamos que saber acerca del sábado. Y lo
lo regó por todos lados. Un folletito bien sencillo, hablando acerca del sábado. Este folleto lo recibe José Bate. José Bate, el cual también es un gran pionero de la iglesia. Y él estudia esto, él era un capitán de barco, y él comienza y estudia esto, pero que amaba a Dios con todo su corazón, y él comenzó a estudiar el folletito que hablaba acerca del sábado, y comenzó allí a estudiar, y ¿cómo es posible? Yo ¿cómo no había visto esto? Y así, lentamente comenzaron entonces más personas a aprender acerca del día de reposo del sábado. Luego, pues Andrews, el cual pues fue un pastor misionero, y en honor a él, pues es que se le conoce a la Universidad de Andrews University, ahí en Michigan, la Universidad Adventista, el cual en honor a él se le pone el nombre porque él fue un gran teólogo y pues y el primer misionero que sale de aquí a Estados Unidos para predicar la palabra a otros lugares. El primer misionero adventista de manera oficial, porque había muchos que se habían ido también a predicar, pero este fue el que la iglesia de manera oficial mandó a que fuera a predicar la palabra. Y él escribe ya algo más formal, como él era ya teólogo, más capacitado, con más formación teológica. Entonces él hace y se comienza lo que fue la primera publicación de la verdad presente. Y la primera publicación es hablando acerca de ¿qué día? El sábado. Pero saben que nuestra hermana, que queremos mucho y la respetamos y la vemos como una sierva del Señor, Edna de White, ella no guardaba el sábado. Ella no respetaba el sábado. Dios la utilizaba de manera poderosa. Eso no se puede negar. Pero ella no guardaba el sábado. Hasta que después se encontró con José y le dijo, ¿cómo es posible de que tú digas que eres una profeta y una sierva de Dios y tú no sabes esta verdad básica? Y yo, bueno, pues Dios todavía no me ha revelado nada de eso. Y entonces, y comenzaron allí a estudiar y a leer, y a estudiar y a leer, y a estudiar y a leer, estudiar y a leer, hasta que entonces ya ella se convence por la palabra de Dios que el sábado, pues, es el día del Señor. ¿Qué estoy diciendo con esto, familia? Para la iglesia adventista, creer en el sábado fue algo de luchas, fue algo de muchos años de estudio de la palabra de Dios con personas que venían de otras religiones, el cual no creían en esto. Y entonces, y convencerlos con la palabra de Dios, y era algo de tira y jala. Y que no, y personas que venían firmemente, no, es que eso no puede ser. Pero con oración, ellos llegaron a la conclusión de la palabra de Dios, y Dios mismo les reveló una verdad que estaba allí desde ¿cuándo? Desde la creación. Y saben, muchas personas comienzan y hablan de los 10 mandamientos del séptimo día aquí en Éxodo 20 y se les olvida de que antes de eso, bueno, aparte del Éxodo, aparte de Génesis capítulo 2, en el Éxodo capítulo 16, ¿alguien sabe de qué habla allí? Éxodo capítulo 16. El maná. Cuando ellos llegan, salen de Egipto, el pueblo de Dios sale de Egipto, muchos de ellos, los hebreos, al estar en tanto tiempo con los egipcios y tener que trabajar como burros porque eran esclavos, muchos de ellos habían dejado de guardar el sábado, de seguir las leyes del Señor. Entonces, cuando ya llegan el momento de que llegan y están libres, y llegan allí, cruzan el mar, comienzan a pedir comida, porque no había estado en medio del desierto. Dios les manda ¿qué? Maná. El pan del cielo. Y lo que significa maná realmente es ¿qué es esto? Es lo que significa maná. ¿Qué es esto? Porque es algo que ellos nunca habían visto. El pan del cielo. ¿Qué es esto?
día llegan y dicen, bueno, esta comida está buena y yo voy a agarrar para hoy y para mañana porque no sabemos si va a venir para mañana. Así que toman porque no confiaban en la palabra del Señor y lo agarran y lo guardan. Y cuando van al siguiente día, ¿qué encuentran allí? Gusanos, echados a perder completamente, en solamente un día. Y Dios le dice, en el versículo 26, 6 días lo recogerás, del capítulo 16, en el versículo 16. Mas el séptimo día es día de ¿qué? De reposo. Eso fue antes de que Dios le diera en el Sinaí la ley. Antes de que Dios le diera el Sinaí, Dios le dice, el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el día séptimo para recoger y no hallaron nada. Como algunas personas habían guardado para el día siguiente y se habían cogido gusanos, entonces digo, no, esto se daña el siguiente día. Y Dios le dijo, sí, se daña el siguiente día, pero si ustedes lo recogen el viernes, ese día ustedes van a recoger doble y el día séptimo no van a ir a recoger y no se van a dañar para el sábado. Era el único día que el maná no se dañaba. Si lo agarraba domingo, lunes o martes para el día siguiente, se dañaba. Pero era el único día que el maná lo guardaba para el día siguiente y no se dañaba. Y allí estaba el pueblo y Dios le había dicho, pero había gente, como ellos estaban ya en la esclavitud, se habían olvidado mucho de Dios y se habían olvidado de los estatutos de Dios, Dios les tuvo que volver a recordar. Y había gente que se le olvidaba. Y Dios le había dicho, no van a ir el sábado a recoger maná. ¿Y qué es lo que significa maná? La provisión. No iban a ir a trabajar, no iban a buscar sustento, porque Dios iba a proveer para ellos para ese día. Algunas personas, familia, al igual que el pueblo de Dios, cuando Dios comenzó a darle maná, no confían en el Señor, de que Dios va a proveer. Y entonces dice, pastor, mira, yo quisiera el sábado, pero es que mi trabajo, ¿cómo yo voy a mantener a los muchachos? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Pero al igual que en el tiempo de Dios con el maná, Dios promete proveer para nosotros. Y termino con esta historia de aquí mismo de California. Este señor, él trabajaba en un dealer vendiendo carros. Y pues él iba bien con sus números, vendía carros bien y todo. Y él ya estaba trabajando allí por más de 16 años. Y el dueño viene, se retira y deja a su hijo trabajando allí. Él con el papá, él había ya dicho de que los sábados no iba a ir a trabajar. Y él estaba bien con eso, el papá estaba de acuerdo, el hombre vendía bien, no tenía ningún tipo de problema de ningún tipo con el Señor. Pero cuando llega ahora el hijo y toma la compañía en sus manos, entonces él viene y dice, todo el mundo tiene que venir el sábado aquí porque es el día que más se vende. Y él viene y dice, yo no voy a venir el sábado. No voy a venir el sábado. Al hacerlo 2 veces, la compañía, el señor viene y le dice, ya no vas a trabajar más acá, vete a recoger tu cheque, hoy va a ser tu último día. Lo despiden, lo botan del trabajo. Cuando a él lo botan del trabajo, imagínense, él era el sustento del hogar, con 2 hijos pequeños y su esposa. Y él tratando de ser fiel a Dios. Tratando de ser fiel a Dios, lo botan del trabajo. En ese momento, ¿cómo se sentiría él? Estaba triste. Estaba él diciendo, ¿por qué a mí? Yo queriendo cumplir con los mandatos tuyos, con los mandatos de Dios. Y entonces ahora mira lo que me pasa. Pero
necesidad, él iba a ser fiel a Dios. Meses después él consiguió un trabajo. Y él ahora me dice, pastor, el hecho de que me botaran de ese trabajo fue lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Porque me botaron tuve que buscar otro. Y Dios me proveyó un mejor trabajo. Que no tenía que estar bregando con el sábado y los otros le pagan más. Le dan más beneficios, le pagan sus vacaciones. Y tiene tiempo. Él ahora mismo pues es coach de en una de las escuelas. Ese no es su trabajo. Él lo hace de gratis para la escuela. Él es coach de los que juegan fútbol. Lo hace ayudando a la escuela para los muchachos. Pero él lo hace porque tiene ya tiempo de más. Entonces trabaja, le pagan bien y tiene tiempo de más para estar con sus hijos y estar allí, incluso en las escuelas, practicando los deportes en la tarde. Entonces, Dios es bueno, familia. Dios es bueno. Pero en el momento en el cual uno ve la situación, uno se frustra. Pero lo que tenemos que hacer es simplemente confiar en Jehová. Confiar en que Dios va a estar al control de nosotros, de nuestra vida. Y si Él proveyó para Elías, mandándole a un cuervo con pan y carne todos los días, ese fue su sustento por mucho tiempo. De manera milagrosa Dios le mandaba sustento a través de un cuervo al profeta Elías. Dios también va a estar teniendo cuidado de nosotros. Dios va a estar teniendo cuidado de nosotros. Seámosle fiel a Dios y Dios va a ser fiel con nosotros. Ellos después pusieron una demanda pues a la compañía porque aquí en Estados Unidos pues, tenemos pues leyes que nos protegen con relación que no te pueden votar una compañía simplemente porque no vas a ir a sábado a trabajar. Si tú estás bien en tu trabajo y no hay ninguna otra causa, pues no te pueden votar de allí. Así que demandaron a la compañía, pues la iglesia pues tiene abogados también que ayudan en ese caso y pues duraron 4 años en todo eso, pero por la gracia de Dios el año pasado pues él ganó la demanda después de 4 años. Y no sé realmente si hubo dinero ahí de por medio o no, pero lo importante del caso de ganar la demanda es que sirve para que otras empresas puedan ver y entonces y tengan pues cuidado al despedir a otras personas simplemente porque no van el sábado a trabajar. Entonces, confiemos en el Señor, familia. Recuerden que esto no es algo que alguien se lo inventó. No fue que Moisés trajo y escribió ahí con cincel los mandamientos. Esto fue algo que Dios ordenó desde el principio. Confiemos en Jehová, familia. Dejemos que Él sea que guíe nuestra vida y ustedes van a ver cómo vamos a ver las bendiciones de Dios cayendo sobre nosotros. Y como dato informativo también, nosotros los adventistas pues vivimos 11 años más que el promedio de la población. Amén. Porque descansamos un día. Amén. Cuando todo el mundo está estresado, nosotros estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Hoy es el día que el Señor dejó desde la fundación del mundo para que nos olvidemos de todo, deuda, problemas en la familia, lo que sea, y lo dedicamos para nuestro Dios. Hoy es el día para encontrarnos con Dios. Y bueno, ya se me acabó el tiempo. En otra ocasión pues vamos a hablar de esto, de la perspectiva de Jesús que Él hizo y todo lo demás, la segunda parte que no pudimos abarcar hoy y cómo el Nuevo Testamento asimilaron lo del sábado. Pero Dios mediante, familia, vamos a continuar pidiendo a Jehová, dejando que guíe nuestras vidas. Y Él va a tener cuidado de nosotros. Así que vamos a ponernos de pie, familia, y vamos